El negociado de energía anunció esta tarde la aprobación de un nuevo aumento en el costo de la energía, el séptimo consecutivo. El nuevo aumento será de 33.4 centavos por kilovatio hora para un cliente residencial con un consumo promedio de 800 kilovatios hora. En comparación con diciembre, donde el costo por kilovatio hora estaba 21.8 centavos, ahora está 53% más. Por ejemplo, si eres una familia que pagaba $200, ahora vas a pagar 300. Si eras un negocio que pagaba una panadería $6,000 de luz, ahora vas a pagar 9,000. Si eras un pequeño negocio, un colmado, que pagabas $2,000 de electricidad, ahora vas a pagar 3,000. Esto es algo muy significativo, por eso es necesario que el gobierno intervenga mitigando este aumento, aportando dinero para que se pueda minimizar este déficit de cerca de 200 millones, que es lo que representa este aumento de 4.58 centavos que aprobó el negociado de energía en la tarde de hoy. ¿Cómo lo podemos mitigar? Con la asignación de la legislatura. Usted sabe que ha habido un proyecto por ahí que es el 728 del Senado, que es el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. Ajá. Pues si se crea ese fondo, del Fondo del Seguro del Estado pueden venir 50 millones, de la deuda vieja de la autoridad pueden venir 30. Ahí nada más mitigamos 2 centavos del aumento, cerca de la mitad. Por su parte, el presidente del negociado, Edison Avilés Delis, explicó que el alto precio del petróleo y otros combustibles fósiles es el factor principal para que siga el aumento en el costo del servicio eléctrico. La tarifa estaría en vigor desde el 1 de julio al 30 de septiembre. El costo del kilovatio hora será revisado nuevamente en o antes del 1 de octubre de este año. Bienvenidos a tu canal Analizando la Noticia, y les tengo esta noticia, es fresquecita del día de hoy. Miren lo que dice. La Autoridad de Energía Eléctrica omitió información que impacta la factura. Repito, la Autoridad de Energía Eléctrica omitió información que impacta la factura. El ente regulador pedirá que se revise el aumento solicitado en la cuenta de luz, ya que la Autoridad de Energía Eléctrica no compartió una partida de dinero que podría reducir lo que pagan los abonados. ¿Oyó bien? ¿Entendió? ¿Comprendió? Energía Eléctrica no informó una partida de 44.5 millones. Vamos a seguir leyendo la noticia para que usted vaya entendiendo poquito a poco. El negociado de energía de Puerto Rico le imputó a la Autoridad de Energía Eléctrica omitir información sobre la disponibilidad de 44.5 millones en fondos federales que hubieran mitigado el aumento del 15.9 en la factura de luz para el, y cuando dice tri es el trimestre, ¿verdad? En consecuencia, la Autoridad de Energía Eléctrica se expone a una multa administrativa de $5,000 y además Luma Energy deberá presentar hoy una reconciliación actualizada de los factores de los 44.5 millones sobre los que la energía eléctrica no habría informado corresponden a aportaciones adicionales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA en inglés, para cubrir gastos de compra de combustible tras los sismos del 2020. En marzo pasado, FEMA determinó aumentar su aportación de un 75% a un 90%. O sea que FEMA le aporta a la Autoridad de Energía Eléctrica 44.5 millones y de un 75%, que era la aportación, la aumentó a un 90%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la Autoridad de Energía Eléctrica no informó que había tenido ese beneficio de FEMA que iba a reducir la factura que usted tiene. ¿Qué hicieron ellos? Aumentaron la factura y no informaron esa partida de los 44.5 millones de FEMA. Que eso hubiera sido un alivio al bolsillo de los puertorriqueños, pero Autoridad de Energía Eléctrica no lo informó.
Y al no informarlo, pues ¿qué hicieron? Subieron como quiera la factura. Eso lo sabe el señor Pierluisi, el abogado suyo, mío no, de ustedes, de los que votaron por él, porque yo no voté por él. Así que ese aumento de la energía eléctrica estuvo de más. Había dinero para poder sobrevivir sin tener que aumentar el precio y la factura a las personas. O sea que realmente ese aumento estuvo de más. Como les digo, FEMA le hace una aportación a energía eléctrica que en vez de un 75% lo subió a un 90% de aportación para energía eléctrica. Pero la energía eléctrica lo habría notificado 4 meses después. O sea que no lo notificó a tiempo. Así que eso de no haberlo notificado a tiempo hizo que ese aumento de factura, que no debió de haberse dado, pues que no debió de haberse puesto ese aumento de factura, pero sí lo hicieron, porque no informaron ese dinero que le iba a entrar de FEMA, que cubría la compra de combustible. Así que esto es, para mí es grave, ¿verdad? Y que pues la energía eléctrica se ha multado, que ellos sean multados por ¿cuánto fue que dijeron que iban a ser multados? Para mí esa multa no significa nada, $5,000. Así que esa multa administrativa de $5,000 para mí es nada comparado con lo que nos ha hecho al pueblo de Puerto Rico. Para mí esto está mal, señores, que no hayan notificado eso a tiempo. Y yo sé que Pierluisi habló sobre eso, sobre ese dinero que va a llegar de FEMA, pero no dijo en ningún momento el Pierluisi, y lo sabe, pero no lo dijo, que ese aumento estuvo de más y que con ese dinero que iba a entrar de FEMA se podía evitar el aumento de la factura. Así que seguimos leyendo. En marzo, los 44.5 millones sobre los que la Autoridad de Energía Eléctrica no habría informado corresponden a aportaciones adicionales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA para cubrir gastos de compra de combustible tras los sismos del 2020. En marzo pasado, FEMA determinó aumentar su aportación de 75 a 90, pero la Autoridad de Energía Eléctrica lo habría notificado 4 meses después. Anyway, al día siguiente, en una orden de mostrar causa, el negociador estableció que los 44.5 millones que ya fueron facturados a los clientes por el aumento pudieron haber sido considerados como parte de la pasada reconciliación, lo que hubiera redundado en, ¿verdad? Yo me imagino que era en una baja, o sea, de una baja de factura en vez de un aumento. De acuerdo con el negociado, la energía eléctrica omitió que FEMA había aumentado su aportación en los 13 informes. 13 informes. O sea, hubo 13 informes donde energía eléctrica, en vez de haber dicho de esa aportación de FEMA, que ya no era un 75% sino un 90%, mírenlo aquí, de aportación que FEMA le iba a dar a la energía eléctrica, miren, hubo 13 informes y ellos no lo notificaron. Energía eléctrica no notificó ese dinero que iba a recibir de FEMA. Y miren cómo nos subieron la factura. Esa factura es una factura, ese aumento de factura es un aumento de factura injusto, porque ya FEMA había enviado un dinero de 44.5 millones que correspondía a un dinero que era de FEMA y que no se debía de haber aumentado esa factura. Y que en esos 13 informes que se hizo no se escribió nada. Energía Eléctrica no notificó que iban a recibir ese dinero de FEMA. No lo dijeron, no lo notificaron, no hicieron nada con tal de arrancarle la cabeza al pobre, meterle la mano al bolsillo al pobre y subirle la factura. Ese aumento de factura es ilegal. Ese aumento de factura lo tiene que quitar Pierluisi. Es ilegal y se sostiene
cuando se dice que la ilegalidad se sostiene cuando se dice que hubo 13 informes en donde no se presentó nada que dijera que FEMA iba a dar ese dinero y que había sido aumentado de un 75 a un 90% esa aportación de FEMA. Así que, de acuerdo con el negociado de la energía eléctrica, omitió que FEMA había aumentado su aportación en los 13 informes. Ya esto no es una casualidad. Que tú digas, en un informe pues se me olvidó poner esto, pero que hayan sido 13 informes y que no se haya puesto que hubo de verdad esa aportación de FEMA, pues para mí es una canallada. Y esto es un aumento ilegal que se debe de eliminar. Pierluisi no lo va a hacer porque es un infeliz. Miren esto. De acuerdo con el negociado, la energía eléctrica omitió que FEMA había aumentado su aportación en los 13 informes de reclamaciones que presentó desde marzo. Dado el nuevo panorama en el costo del combustible en los mercados globales, resulta forzoso que Luma vuelva a estimar el factor FCA, PPCA y FOS, que es la compra de combustible, compra de energía y subsidio de combustible, para los meses de agosto y septiembre. Ello con el propósito de asegurar que cualquier reducción en el precio del combustible se transfiera a los clientes de la autoridad con la premura que Luma tiene hasta hoy. A las 12 p.m. para presentar la reconciliación actualizada, eso es hoy, miércoles 20 de julio. Para presentar la reconciliación actualizada, tras lo cual el negociado determinará el impacto, si alguno, en el ajuste. En su respuesta a la orden de mostrar causa sometida anteayer, la Autoridad de Energía Eléctrica admitió que no informó al negociado sobre la determinación de FEMA la misma semana que ocurrió, pero negó que fuese una omisión intencional. Argumentó que no ha podido enmendar la reclamación a FEMA para solicitar el 15% adicional, por lo que no existe certeza de cuánto estas noticias, yo no sé, porque dice de cuánto sé y ahí se quedó. Ok, la Autoridad de Energía Eléctrica pidió al negociado que no autorice diferir los 44.5 millones hasta tanto se reciban los reembolsos correspondientes, o de lo contrario habría un impacto adverso en la liquidez de la corporación pública. Y hasta aquí nos quedamos. Pues sepan, señores, que esto es una canallada, esto es una poca vergüenza, ¿verdad? Para mí es una poca vergüenza que esto haya sucedido. O sea, que la Autoridad de Energía Eléctrica no informó de los al negociado de energía eléctrica, no informó que iban a recibir 44.5 millones en fondos federales, que eso hubiera mitigado el aumento del 15.9% en la factura de luz para el trimestre. En consecuencia, la Autoridad de Energía Eléctrica se expone a una multa administrativa de $5,000. Además, Luma Energy deberá presentar hoy una reconciliación actualizada de los factores de los 44.5 millones sobre los que Autoridad de Energía Eléctrica no habría informado, corresponden a aportaciones adicionales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia, FEMA, para cubrir gastos de compra de combustible. Así que, señores, esto es una canallada, esto es una poca vergüenza. La factura subió significativamente y esto de verdad que es una canallada. Dice, de acuerdo con el negociado, la Autoridad de Energía Eléctrica omitió que FEMA había aumentado su aportación en los 13 informes de reclamaciones que presentó desde marzo. Y esto no es una casualidad, que hayan 13 informes y se haya omitido que FEMA había dado ese dinero a Autoridad de Energía Eléctrica. Dado el nuevo panorama
En el costo de combustible en los mercados globales resulta forzoso que Luma vuelva a estimar factores FCA, PPCA y FOS, que es la compra de combustible. Señores, vergonzoso por demás esta noticia, que la Autoridad de Energía Eléctrica haya omitido información de ese dinero que llega de FEMA, que va a llegar de FEMA. Ese aumento está realmente inaceptable y es un aumento ilegal. Así que, pues ya ustedes saben que el 29 de junio, mírenlo aquí, el 29 de junio, el negociado de energía aprobó un aumento de 4.57 centavos por kilovatio hora o 15.9% en la factura de luz de julio, agosto y septiembre. Pero ahora podría bajar, dice aquí. Yo espero que esa factura baje. La gente no tiene culpa de que estos infelices no hayan dicho o hecho público que ellos iban a tener ese dinero. Ese dinero se lo quedaron calladitos, rindieron 13 informes donde nunca jamás dijeron que FEMA había aumentado su aportación de un 75% a un 90% a energía eléctrica. No habían dicho nada, se quedaron calladitos y, ¿verdad? Según una resolución y orden del negociado, al día siguiente, en una orden de mostrar causa, el negociado estableció que los 44.5 millones que ya fueron facturados a los clientes pudieron haber sido considerados como parte de la pasada reconciliación. Esto es una poca vergüenza. Yo no lo avalo, no lo veo bien. Esto hubiera sido algo maravilloso, ¿verdad? Para poder decir que la gente no tenía que pagar tanto. Pero siempre vuelvo y digo, señores, la Autoridad de Energía Eléctrica, energía eléctrica no es de fiar, no es de confianza. Así que el 29 de junio fue ese aumento innecesario de 4.57 centavos por kilovatio hora o 15.9% en la factura de luz de julio, agosto y septiembre. Como son trimestrales los aumentos, ya ustedes saben. Yo espero que baje esa factura. Hay que bajar esa factura. Ya no podemos más pagar la factura de luz. Es inaceptable, es insostenible y va contra la dignidad de un ser humano y los derechos fundamentales que tenemos a tener una vida digna. No es justo que vivamos de manera indigna, teniendo que pagar unos aumentos que pide energía eléctrica porque le sale del forro. Y no es justo que nosotros, el pueblo de Puerto Rico, tengamos que pagar tanto innecesariamente, porque como vuelvo y les digo, hubo una aportación de FEMA de 44.5 millones para la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto no era necesario. El aumento no era necesario y yo exijo que quiten ese aumento. No es justo, no es propio y es delictivo. Ese aumento es delictivo, porque si la gente se une y denuncia a energía eléctrica por estar haciendo estas fechorías, de estar robándole al pueblo, porque eso se llama robar ya, eso no se llama de otra manera. Porque si el dinero estaba, ¿por qué entonces tendríamos nosotros, ¿verdad?, los abonados, tener que pagar tanto
de luz porque es insostenible. La luz está llegando muy cara y no lo podemos sostener, no lo podemos sostener. La gente necesita, ¿verdad?, sus cosas, y con estos aumentos innecesarios, que no eran necesarios, porque vuelvo y les digo, hubo una aportación de 44.5 millones de FEMA a energía eléctrica, y esto es un aumento detestable, inaceptable, y lo tienen que quitar. La intermitencia en el suministro eléctrico en unos 15 municipios del interior y sur de la isla movió al Senado y a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, presidida por la senadora Gretchen M. Howe, a investigar. Hoy depusieron en vista pública el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Luma Energy Puerto Rico y el representante del interés de los clientes ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso esta vista pública es importante, porque estamos abriendo ese diálogo para que la familia entienda cuál es la dinámica que pasa entre los entes, como tú muy bien dices, el tira y jala. Por eso estoy tratando en cuando cada turno que tengan los entes pueda traspolarse a ese lenguaje que tú y yo podamos entender. Y de aquí es que deben de salir también esas acciones posteriores que sean alcanzables, que sean entendibles y que sean reales. Nosotros no tenemos control sobre cómo el mercado internacional, ¿verdad?, se mueve en torno al petróleo, así que sí, en lo que conlleva a Luma, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para ayudar al consumidor, y es hacer, ¿verdad?, que el sistema sea más amigo de la energía renovable y que pueda entrar, y así nosotros poder contribuir al costo, a bajar los costos en torno a eso. Lograr que un representante de los clientes regulares, de los pequeños y medianos comerciantes, así como de los clientes industriales, tengan una silla en la Junta del Negociado de Energía, es una de las metas de la presidenta de la Comisión de Asuntos del Consumidor Senatorial, Gretchen M. Howe. De igual forma, la senadora busca fortalecer la Oficina Independiente de Protección al Consumidor con el fin de independizar la misma y que atienda solo asuntos energéticos. Yo siempre voy a estar a favor de lo que es el bolsillo del consumidor y que es el bolsillo también del comerciante, porque tenemos que recordar que el costo de energía no solamente afecta a la familia, también afecta a lo que es el desarrollo económico del país, porque le encarece la luz a los industriales, a los emprendedores, a todo el mundo. Hay medidas que pueden ser muy buenas, como que no queremos el aumento en la luz, pero hay que saber el cómo hacerlo. Pues aquí estamos discutiendo el cómo. Y yo propuse 3 medidas. Una inmediata, que es la mitigación, o sea, la asignación de fondos para cubrir los déficits, ¿no?, por lo cual se causan estos aumentos, que es lo que he llamado el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. La otra es desarrollo de estrategias para estabilizar el costo del combustible. Y la tercera es acelerar la diversificación de fuentes energéticas. Actualmente dependemos 96% de combustibles fósiles. Y yo voy a proponer una cuarta medida para bregar con este problema de los aumentos de luz. Porque ya este señor que acababan de oír dijo 3 medidas. Yo voy a decir la cuarta. La cuarta medida es que todas las agencias gubernamentales paguen la luz, porque hay muchas agencias que no están pagando la luz, y eso sería básico, indispensable para que evitar estos aumentos, porque hay miles de agencias gubernamentales que no pagan luz, y pudiéramos decir que esas agencias le deben millones, pero millones de dólares a energía eléctrica. Vamos a ver entonces el siguiente vídeo, que nos va a dar un poquito de más luz sobre este tema. Bueno, amigas y amigos, Luma y Energía Eléctrica están emplazados por el negociado de energía este viernes para que justifiquen el cálculo de 17% en el alza de la luz que están recomendando. Pero hoy, Valeria Collazo y yo le vamos a mostrar por qué no deberíamos pagar una alza tan elevada. De hecho, tenemos aquí, Valeria, saludos rápidamente. Yolanda. Tenemos aquí las agencias Malapaga. La lista de los mayores deudores de energía eléctrica, ahora a Luma, ¿verdad? No, ya a la AE. Cuando hablamos de estas cosas, a mí siempre me gusta que vayamos un poco hacia atrás, porque el año pasado, a principios del 2021, la Secretaría de la Gobernación
dijo que las agencias iban a tener un plazo de 8 días para saldar sus deudas por energía eléctrica. 8 días. 8 días. En 8 días eso iba a estar saldo. Y antes de ella, durante la administración de Ricardo Rosselló, se habló de que las agencias se iban a pagar y se iban a poner al día con energía eléctrica. Esto no es un tema nuevo, o sea, esto se ha hablado anteriormente. Mira, ahí está el artículo que tú estás refiriendo. Exacto, ¿ves? En ese García. momento dijo que iban a tener 5 días para que las facturas fueran procesadas, conciliadas, validadas y certificadas, y después tenían 3 días para emitir los pagos. O sea, un total de 8 días y eso estaba resuelto. Bueno, pues esto se desechó. Vamos rápidamente para que veamos la lista de morosos que nosotros con nuestro pago de la factura sostenemos. La primera agencia o corporación morosa es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, debe 84.5 millones de dólares. El Centro Médico debe 33 millones de dólares. El Centro Médico debe 33 millones de dólares. Sigue, Valeria, los demás. Sí, Departamento de Educación, más de 8 millones, servicios médicos universitarios, 6 millones. Mírate el detalle, hay una cosa que me llama la atención. Fíjate, en la lista de morosos, ustedes saben que se ha propuesto que para que absorber esa deuda, ¿verdad? La deuda por compra de combustible, que el Fondo del Seguro de Estado sirva como alcancía para que nos preste o le preste al gobierno 145 millones de dólares, ¿verdad? Para absorber el costo de la compra de combustible. Miren, uno de los morosos aquí que le debe a energía eléctrica, el mismo Fondo del Seguro del Estado le debe 1.7 millones de dólares. Y que se pasa jactándose también, ¿verdad? De buena administración. Oye, y el director dice que él presta el dinero, pero que se lo paguen. Sin embargo, él no le paga. Esto es un círculo vicioso, no hay duda. Así Correcto. que, mira, vamos al total, miren el total. Estamos hablando de 210 millones de dólares. ¿Cuánto es que debemos o cuánto es que cuesta el combustible? 145 millones. Sí. Aquí hay suficiente dinero que rebasaría incluso la compra de combustible. Ese número bajó ligeramente, ¿verdad? Se ve que algunas agencias emitieron algunos pagos, pero igual siguen siendo más de 210 millones. Y por eso de mencionarlo, ¿verdad? La deuda más pequeña del programa WIC, que son $91, que esa puede ser la deuda quizás de cualquier consumidor residencial. Bueno, gente, hasta aquí este video. Espero que sea de tu interés. Todos estamos agobiados con el alza de las facturas de luz y agua. Así que déjame tus comentarios, comparte el video, dame like y suscríbete. Que Dios te bendiga.